En este momento presento reserva a los artículos 9, 10, 27 y se propone un transitorio al presente dictamen del proyecto del presupuesto para 2020. En las programaciones de la entrega de recursos, la fecha que se tenía era el 25 de enero, lo que garantizaba que se ejerciera de manera oportuna. Con la propuesta que se hace del 15 de febrero, se genera burocracia y se presta a retraso de las administraciones, se vuelve un asunto recurrente para los municipios y estados. Por ello, proponemos la modificación al artículo 9. Un problema que tiene este presupuesto es que no se tiene certeza para todas las dependencias públicas y programas para el ejercicio presupuestal de 2020. El buen ejercicio del presupuesto federal no solo exige que se conozcan las reglas con las que se debe operar, sino también que se precisen y se cumplan los tiempos para disponer de los recursos de todos y cada uno de los programas considerados en el proyecto del presupuesto de egresos federales 2020. En el caso de los gobiernos municipales y de los gobiernos estatales, en la presente administración ha experimentado los contratiempos implicados en la falta de certeza en las fechas para disponer de los recursos públicos autorizados, lo que se traduce en retrasos en la ejecución de obras y programas e incumplimiento con los proveedores y beneficiarios. Para darle certeza a todos sobre la disponibilidad de los recursos, el Grupo Parlamentario del PRD propone fijar el 31 de enero de 2020 como fecha límite para que se emitan las disposiciones para aplicar los recursos públicos, según la propuesta que presentamos del cambio del artículo 10 del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020. En cuanto al artículo 26, no se puede negar la construcción de obras de infraestructura para toda la población. Hoy vemos un presupuesto que solo contempla las obras del Ejecutivo, es decir, solo se consideran los del presidente y negando la de atención a la población con obras de infraestructura ante los desastres naturales. Es lamentable que en México aún haya víctimas de los sismos del 2017 que siguen esperando que se cumpla con la promesa del gobierno de que serían ayudadas para recuperar sus viviendas y algunos enseres domésticos. Las promesas hechas en la coyuntura de la elección que culminó en 2018 deben ser cumplidas, pues la población que perdió su patrimonio difícilmente pueda recuperarlo sin la ayuda del gobierno e incluso sin el apoyo social de todos. Los mexicanos y mexicanas no podemos ser insensibles ante las víctimas de los desastres naturales. El gobierno federal y los gobiernos estatales deberían comprometerse a saldar la deuda social que tiene con los damnificados de los sismos, de los huracanes, inundaciones e incendios. Para garantizar que el gobierno federal pueda actuar con eficacia para apoyar a las víctimas de los desastres naturales, el Grupo Parlamentario del PRD considera necesario que, una vez aprobado el proyecto de egreso del gobierno federal 2020, evite comprometerse con nuevos proyectos de obras de infraestructura y disponga de un margen de maniobra presupuestal suficiente para responder con prontitud a la demanda de apoyo de las víctimas de desastres naturales. En congruencia, proponemos un cambio del artículo 27 del mencionado proyecto de egresos. Blindemos el presupuesto de egresos de la contratación discrecional de deuda pública. De la experiencia que conocemos del ejercicio presupuestal de 2019, uno de los principales problemas que no parece que se quiera resolver el presupuesto 2020 es que no se estiman con precisión los ingresos públicos derivados de la exportación petrolera y del sistema de recaudación fiscal. Por eso los gobernantes han optado por cubrir el déficit fiscal con deuda pública interna y externa, de la cual, como ya sabemos, ha crecido sistemáticamente. El peligro que trae los servicios de la deuda se encuentra en su crecimiento, absorbe porcentajes cada vez mayores de los gastos públicos, ya que su contratación se vincula con la obligatoriedad del Estado de priorizar el pago puntual de los intereses y capital contratado. Es cierto que en México aún tiene margen de contratación de deuda, pues los 456,000 millones de dólares de la misma se mueve en los márgenes financieros manejables, pero preocupa que el gobierno actual haya reactivado el de endeudamiento del país en este 2019 con una contratación de 9,519 millones de dólares solo en el primer trimestre del año. El peligro de la deuda pública es que se puede convertir en un serio obstáculo para la reactivación de la economía. Ante el escenario actual del estancamiento económico, las dudas que genera la inversión pública en el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, las obras del Istmo de Tehuantepec, puede llevar a malas calificaciones de la deuda, con ello el aumento en el pago de los intereses.
En cuanto a reserva del anexo 10, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, este proyecto del presupuesto de egreso de la Federación de 2020, se le asigna un ínfimo de 3.5% del monto total del anexo 10, que equivale a 4,000 millones para una población de 25 millones de ciudadanos indígenas, que representa el 21% de la población total del país. Es incomprensible e injustificable este orden de prioridad presupuestal establecido por el gobierno federal. La encuesta intercensal de 2015 del INEGI indica que hay un poco más de 25 millones y medio de ciudadanos indígenas, que representan el 21.5% de la población total del país. Dicha encuesta se realizó hace 4 años. La población sigue creciendo y posiblemente estamos cerca de los 30 millones. A pesar de las múltiples adversidades, vivimos en tiempos de renacimiento de la identidad indígena. Sin embargo, la población indígena, sin importar la variable que se elija, registra rezagos importantes respecto al resto de la población. A nivel nacional, entre 2008 a 2018, el número de personas en situación de pobreza pasó de 49.5 a 52.4 millones de personas. El reto mayor sigue siendo el sureste del país, donde se encuentran las entidades con mayor porcentaje de población en situación de pobreza, donde está asentada la mayor parte de población indígena del país: Chiapas con el 77%, Guerrero con el 68% y Oaxaca con el 61.8%, con los porcentajes más altos de pobreza. En el 2018 arroja un porcentaje alarmante de la población indígena en situación de pobreza extrema y pobreza moderada. Ambos indicadores suman un 74.9% de ciudadanos indígenas que se encuentran en situación de pobreza. La pobreza se profundiza aún más en las mujeres, adultos mayores, en la infancia indígena. Pobreza y desigualdad es lo que caracteriza la situación contemporánea de los pueblos indígenas de México. Una de las explicaciones del brutal recorte del INPE es que existe un presupuesto transversal por el desarrollo de los pueblos indígenas, donde participan 16 dependencias federales, y que en el anexo transversal se proyecta para 2020 un incremento de 88,000 a 100,000 millones de pesos. El incremento es cierto del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, pero no sirve de nada, porque la estrategia transversal de desarrollo integral de los pueblos indígenas ha mostrado una y otra vez su fracaso. La Secretaría y las dependencias que participan aplican los recursos de forma discrecional a la población en general, y lejos de favorecer a las comunidades indígenas, como lo establece el anexo transversal, reproduce las formas de discriminación y marginación contra esta población. El presupuesto transversal no es garantía de que esos recursos se ejercen en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual es injusto debido a que la población indígena y afromexicana representa el 21.5% de la población total del país. Es por ello que mayores recursos y asignados de una forma más equilibrada en el proyecto de presupuesto de egreso es pagar la deuda histórica a los pueblos indígenas y afromexicanos, dando una justa y distribución de los recursos financieros del país para el desarrollo de los más necesitados. Por eso pedimos y que rectifiquen y consideren que para combatir la pobreza, el rezago y la marginación, y al mismo tiempo propiciar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, se requieren inversiones cuantiosas en todos los rubros, tanto en apoyos directos como en infraestructura, que permitan combatir las condiciones de marginación. Esta visión presupuestal, además, vulnera todos los derechos y obligaciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 2, apartado B, establece que las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, deben proveer la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigilancia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, así como para batir la carencia de rezagos que los afectan. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado.